Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 3 de octubre del año 2019. Estamos con Carmen Aciaín, Martín Couto, Carlos Ramela y Esteban Valenti. Segundo tema. El diario La República, el sitio web Montevideo Portal y Radio Uruguay apelaron la sentencia de la jueza Dolores Sánchez de León que los obliga a publicar una carta del coronel retirado Antonio Romanelli, asesor en seguridad de Cabildo Abierto, una carta en la que responde a acusaciones de haber sido torturador durante la dictadura. Romanelli trabajó en el penal de Libertad durante el proceso y, según denunciaron 41 expresos políticos en una carta pública, se caracterizaba en aquella época por su desenfadada hazaña represiva, hostigó brutalmente a centenares de prisioneros y fue un auténtico verdugo, especialmente con los que padecían enfermedades psiquiátricas, los más viejos y los más débiles, y muy especialmente fiel a la ideología nazi que lo animó durante sus años de militancia en secundaria, fundamentalmente con los judíos, dice la carta. Romanelli le solicitó a esos medios, Radio Uruguay, La República y Montevideo Portal, que publicaran una misiva a modo de derecho de respuesta. En el texto, entre otras afirmaciones, señala que la conducta de los funcionarios hacia los presos políticos en la mencionada cárcel durante la dictadura obviamente era firme, como es de estatuto que sea, también para los funcionarios que trabajan hoy para el Estado en esos lugares. Pero no puede decirse que fuera rígida siquiera, lo cual no sería irreglamentario. Bueno, los tres medios se negaron a difundir una carta en esos términos, por lo que Romanelli acudió a la justicia, amparándose en el derecho de respuesta que da esa posibilidad a quienes se hayan sentido afectados por informaciones inexactas o agraviantes. La jueza Dolores Sánchez de León le dio la razón y resolvió el pasado lunes que los medios deben publicar el texto completo enviado por Romanelli. Pero los medios apelaron, así que el caso pasó ahora a Tribunal de Apelaciones. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo, hablando con La Diaria, que la sentencia judicial contiene errores conceptuales gravísimos. Explicó que la magistrada concibe el derecho de respuesta como un derecho automático, cuando en realidad se trata de una restricción a la libertad de expresión y, como tal, debe ser de carácter excepcional siempre que se cumpla una serie de requisitos y parámetros que la propia ley establece y que acá no se configuran. Sostuvo que Romanelli tiene todos los medios a su alcance para rebatir esta versión y que no fue silenciado por los medios denunciados, sino que estos le ofrecieron dar su propia versión en una entrevista, utilizando el derecho de los periodistas a repreguntar. El derecho de respuesta es para el caso en que los medios no les dan a las personas la oportunidad de expresarse. En este caso, esas circunstancias no se dan, dijo Edison Lanza. Bueno, fue un poco larga la introducción porque quería darle a los oyentes unos cuantos elementos. Porque tenés miedo que te acusemos de... Y era bueno que ustedes y los oyentes estuvieran al tanto bien de cómo fue este caso. Ahora los escucho porque más de uno de ustedes quería hablar del tema. ¿Quién va? ¿Carmen? Bueno, primero decir que no conozco al señor Romanelli, no tengo ninguna vinculación y abordo esto simplemente desde mi formación. Sí, soy jurista, como decían ahora, vienen los abogados. Encuentro que en este caso se pone de manifiesto uno de los principios señeros que está recogido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también por nuestra Constitución y después reglamentado por las leyes que se ocupan de este tema, que es el darle a alguien respecto del cual se dijo algo agraviante, que puede ser exacto o inexacto, no importa que sea exacto, y no me meto en eso, no tengo elementos para juzgar. El derecho de defenderse es una concreción en los medios masivos de comunicación, encuentro, del principio señero del derecho de defensa, que tiende a establecer una suerte de equidad entre las partes. Un medio, aunque recoja una noticia que no es de su propia fuente, que es de estos denunciantes, pero lo vierte en un medio de comunicación masivo que llega a todo el mundo, el derecho le da a la otra parte, a la parte que se siente agraviada, y esto es una autopercepción, la posibilidad de responder. Y no se exige que se acredite la veracidad de una parte o de la otra.
también viene a traer un principio de libertad con responsabilidad. Libertad de expresión de los medios de comunicación, sí, y como parte de su responsabilidad, el dar el derecho de respuesta, que está sí concebido como un derecho autónomo en la Convención, y en eso discrepo con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, está ahí, derecho de rectificación y respuesta para tutelar la honra y dignidad, dice la Convención. Así que no entiendo cómo lo califica a esta sentencia, que para mí está muy bien fundamentada en su desarrollo, se puede compartir o no, pero no está carente de fundamento. ¿Cómo puede encontrar que esta sentencia es tan criticable? Esteban. Yo sí voy a entrar en el fondo del asunto. Primero no son 41, ya son 91. De los cuales conozco y he hablado con unos cuantos, tengo la más absoluta convicción que este señor, que tiene un pasado tenebroso en ese sentido, antes de ser militar, fue lo que fue, un torturador, un hostigador, una expresión fiel de lo peor. De la dictadura había matices, como en todas las cosas humanas. Este era de lo peor, en todo sentido. Era conocido como tal. Segundo, ¿por qué no le hace juicio a los 41 que firmaron la carta? Y van a un juicio para discutir si es verdadero o no. Porque en el fondo es agraviante si es falso. Porque si es cierto que el tipo era un torturador, que era un acosador, que era un antijudío, que era de lo peor, lo que lo acusan no son los diarios, son los presos. ¿Por qué no le hace un juicio? Porque sabe que no puede ir a un debate con esa gente. Entre otras cosas porque le falta una cosa fundamental, que es coraje para hacerlo. Le falta coraje. Y tercer aspecto, yo de la justicia cada vez más la entiendo menos. ¿Saben por qué? Porque la justicia tiene que tener algo fundamental, tiene que ser justa. Y yo no le voy a agregar ninguna palabra a lo que dijo el relator sobre el tema de libertad de prensa. Le ofrecen entrevistarlo, le ofrecen que se someta a un mínimo de rigor periodístico y sin embargo no, tiene que dar una carta que nadie pueda contestar, entre otras cosas para cubrir su aspecto y su preocupación fundamental, que es electoral. Carlos, seguimos contigo. Bueno, este es un tema complejo, delicado, límite, porque está en juego uno de los baluartes de la democracia, que es la libertad de expresión. Y lo políticamente correcto sería rasgarse las vestiduras diciendo que todo lo que pueda afectar esa libertad no se debería considerar. Pero discrepo, Esteban, contigo, apoyo a la doctora Ciaín. La jueza hizo un buen fallo, fundamentado, bien fundamentado. Y acá no está en juego si este señor fue un torturador, si fue un buen hombre, un mal hombre, como tampoco hay una definición de conducta de los 42 o 90 y pico que ahora están firmando la carta. Acá está en juego un derecho fundamental como la libertad de expresión, con su contrapartida inevitable, lógica y necesaria para que la libertad de expresión no se convierta en abuso de expresión, que es el derecho a responder. Vos le decís al señor, ¿por qué no hace un juicio? Esteban, después decís que no querés la justicia a continuación. Un juicio en este país para este hombre probar si esto es verdad o no le lleva 20 años, está muerto antes. Lo que dice la ley claramente es que el derecho de respuesta tiene que otorgarse de la misma forma, la expresión no me acuerdo, que quizás la busca ahí Emiliano, pero de la misma forma o en el mismo medio, con el mismo contenido, o sea, tiene que ser equivalente. Yo puedo decir, señores, esta es mi verdad. Nadie dice el medio corrobora que esta es la verdad. Como tampoco fue el medio el que escribió, el medio lo que hizo fue publicar una carta. Bueno, si publica una carta, ¿por qué no puede publicar la otra? Que publique las dos y que después la ciudadanía decida, o si quieren hacerse juicio, que se hagan. Pero un juicio es una verdad para dentro de 20 años. Y este hombre, sea lo que sea, tiene derecho a que su voz se escuche y después, si vienen juicios, que vengan juicios. Soy tremendamente celoso y cuidadoso de la libertad de expresión, pero no del libertinaje y no de la situación donde nadie responde por lo que dice. Para que haya libertad de expresión tiene que haber límites y posibilidad de respuesta. Si no, no hay libertad de expresión. Martín, ¿te toca? Sí, yo obviamente no voy a hacer un análisis del fallo, no soy, no es mi profesión el derecho. Pero sí creo, en primer lugar comparto con Esteban y creo que no podemos
poner en equivalencia al denunciado con los denunciantes. Porque es el Estado uruguayo y la justicia uruguaya la que se tiene que hacer cargo, por ejemplo, de no haber permitido acceder a la justicia a los denunciantes, en estos casos en particular. Durante muchísimo tiempo, décadas. Los primeros que se han muerto sin acceder a la justicia fueron víctimas. Y entonces eso tiene que ser una parte fundamental del análisis, porque es en realidad el contexto. Yo comparto creo que las intervenciones de la justicia sobre lo que hacen los medios de comunicación tienen que ser excepcionalísimas, ¿no? Es como los reglamentos, en el caso, por ejemplo, de las discusiones en el Poder Legislativo, que plantean algunas limitantes a lo que se puede decir o a lo que no. Pero creo que nadie puede, o creo que hay consenso rápidamente en que tiene que configurarse claramente alguno de esos extremos para intervenir, porque si no, uno está en riesgo de estar limitando la libertad de expresión y la libertad del ejercicio del periodismo. Yo la verdad es que me pregunto, por ejemplo, si obligaran mañana a Emiliano a leer una carta acá diciendo disparates propios de la ideología que se denuncia que tiene esta persona. Entonces creo que tampoco puede ser absoluto la obligación de un medio de comunicación de leer lo que una persona envíe porque tiene derecho a responder. De hecho, si lo llevamos al extremo, sería básicamente el trabajo de periodista se vería limitado a lo que hicieron en el debate, ¿no? Y no sería en el debate presidencial, y no sería un trabajo de periodista que implique trabajar sobre la agenda del medio, sobre cómo dar la noticia, sobre qué decir y qué no, sobre qué elementos extremos no comunicar, porque generan daños o perjuicios mayores para el bien general o lo que consideren los periodistas. Y yo quiero terminar diciendo que lo lamentable, lo terrible es lo de Manini Ríos. Se repiten las acusaciones sobre el entorno de Manini Ríos. Y no puede ser que no condenemos públicamente, socialmente, no estoy hablando de la justicia, a un candidato que está tan sospechado del entorno que tiene, y que a mí me parece que en realidad lo único que hacen las acusaciones es confirmar que así como el ex comandante Manini no paró de violar la Constitución cuando fue jefe del ejército, bueno, probablemente haya cosas que tampoco condena de lo que se hizo en el pasado reciente en Uruguay. El general Manini habló de esta situación, escuchamos brevemente lo que dijo. Que no tiene sentido ese tipo de acusaciones. Durante 40 años, desde los hechos que se dicen, nadie dijo nada, y ahora cuando se lo ve en cabildo abierto se empiezan a aparecer este tipo de dichos. Yo creo que son cosas que no tienen fundamento, no tienen sustento. Él fue un oficial, como fuimos todos en las distintas épocas en que nos tocó, y no creo que haya nada veraz en lo que se está diciendo. Gravísimo lo que dice. Es gravísimo. Él fue un oficial como fuimos todos. Pero es decir, para lavarse las manos meten el mismo barro a todos los oficiales del ejército uruguayo. No, espera. Y después, ¿por qué lo hacen ahora? ¿Por qué es el asesor de seguridad de Manini? ¿Por qué aparece 42 años después? ¿Por qué es el asesor de seguridad de Manini? ¿Qué pasaría en este país si un personaje de ese tipo ocupara ese cargo? No, pero lo que Manini dice, y también sostiene Romanelli, es hasta ahora esas denuncias no se habían presentado. En los cuadros generales, en los libros, está lleno. Está lleno en una sociedad y en un Estado que no admitía esas denuncias. Sobre la oportunidad. En los últimos años se pudieron haber presentado. Sí, claro, pero lo que digo es que imagínense una víctima que ve por la tele a un personaje de estos dando cátedra, lo que genera para esa víctima, para un Estado que no supo reparar, y yo creo que no se le puede cuestionar que denuncie o no denuncie. No me meto en la oportunidad, ni siquiera yo, es decir, parecería que unos están defendiendo a Romanelli lejos de mí, no lo conozco al señor Romanelli, no conozco, no afirmo que tenga razón, ni él ni los denunciantes. Acá se habló del rol del Estado uruguayo y de la justicia en su intervención, creo que se refería a restrictiva de la libertad de expresión. Y creo que se parte de una falsa premisa. En primer lugar, el Estado uruguayo suscribió, no solo tiene su Constitución de forma amplia, sino que también suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: derecho de rectificación o respuesta. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, no solo inexactas,
pueden ser agraviantes. ¿Quién juzga si son agraviantes? El propio sujeto sobre el que recae la información, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público. En general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Luego dice que es para la efectiva protección de la honra y reputación. La ley que reglamenta esto es la que pretende aplicar el señor Romanelli. Vienen de la mano la libertad de expresión del medio de comunicación con el habilitar la respuesta, aunque sea un disparate. Y cuando, en el ejemplo, perdón que me estoy excediendo, en el ejemplo dado de si se impusiera a este medio leer disparates, no se pide que el medio se haga cómplice o adhiera a los disparates. Los disparates van a estar firmados por alguien y esa es la persona que va a ser la autora de esos disparates. Cuando Martín decía acá que esto era un concepto de aplicación estricta o restrictiva, tiene razón, que tiene que haber ciertas condiciones y que él no las encontraba. Recién se acaba de leer. Inexactas o agraviantes. Con el solo hecho de ser agraviantes, sin entrar a jugar si son exactas o inexactas, no dice y, dice o, basta para que la persona tenga el derecho a recurrir al mismo medio y le diga, señor, publique mi verdad, que es esta. Usted no la sostiene, la sostengo yo y la firmo, como firmaron los otros. Pasa que hay veces que hay que tratar de entender que la eventual razón que puedan tener estas personas, lo que posiblemente haya pasado, ciertamente haya pasado y demás, no justifica ignorar otros institutos del derecho. Esto no es un partido de fútbol nacional Peñarol blanco y negro. Esto es lo que debe ser el derecho de una sociedad justa y respetuosa. Tampoco es cierto que esta gente fue ignorada hasta ayer de tarde. Del año 85 acá empezaron a haber procesos, empezaron a haber facilidades y se pudo denunciar mucha cosa. No es cierto que las denuncias se empezaron a hacer cuando nació la patria frentista. Desde antes se podían hacer denuncias. O sea, vamos yo no niego para nada la justicia del reclamo de estas 42 personas o la que sean. Tampoco digo que lo que diga este señor sea verdad. Esteban dice que está por todos lados esa verdad. Yo nunca la escuché, nunca. Y tuve una actuación en un organismo que accedió a mucho de lo que pasó en la época de las detenciones y las torturas y nunca escuché este nombre. O sea que, no sé, puede ser. Yo lo que digo es, no doy una valoración subjetiva, digo desde el punto de vista del derecho. Desde el punto de vista del derecho, la jueza aplicó correctamente el derecho. Sea que este señor sea el peor sujeto del mundo. Bueno, tiene derecho a que su verdad se diga y después juzgará a la gente o juzgará a la justicia si llamada a eso.